En el arte maya también es un ejemplo de Belice. Este Caminoyu es el dios del maíz que tiene como conchas preciosas, como esponjas en sus manos. Es decir, que con los mayas también el dios del maíz está relacionado como un pescador de concha marina. Y en esta parte tenemos a Javis. Javi aquí. Pero es importante que ver las joyas. Las joyas. Aquí y aquí. Esta cara es otra vez de Jade, es el dios de maíz maya. Son aquí. Son ejemplos de Titla. Totalmente de Titla. Son de Teotihuacán en figurillas. Es igual. Y es decir, que con los teotihuacanos, esto es la forma de Dios del maíz. No solamente el contexto maya, pero toda la ciudad, la cabeza de Dios del maíz es una cabeza maya. Y las cabezas a veces en el arte de Titla son cortadas, son muertos. Es decir, también, como ya mencioné, para cosechar maíz es para cortar la cabeza del Dios del maíz. No están muertos. Es un ejemplo de Copán. El Dios del maíz, de Jade, su ojo no está abierto. Y también aquí ejemplos del estilo de Nebaj, los ojos no están abiertos. Y probablemente es la sangre que está cayendo. Aquí en Concha, este ejemplo es de Dunbar Brooks en Washington. Son dioses de maíz, pero no son viviendos, ya están muertos. Y en el Popol tenemos el mito muy importante sobre Hunapu, que según yo, las personas, es el dios del maíz. Su cabeza fue cortada y estuvo después en un palo. Según el Popol, el palo es el Nansei, pero más clásicos es el cacao. Su cabeza está aquí. Y aquí, en una suerte de cacao, pero es parte de una cabeza, casi igual que está mencionado en el Popol Vuh. En los códices postclásicos tardíos también es el dios de maíz como una cabeza cortada. Y aquí en el Dresden también, obviamente, ya están muertos. Una cosa muy importante para pensar es tenemos en el arte, en pintura, en cerámica, cosas que obviamente está puramente maya, pero una figura muy común, sobre todo la ciudad, seguramente como millones de figurillas de esta persona. Estos son ejemplos que fueron publicados por Edward Saylor y también es una cabeza que tiene una forma de mazorca y probablemente aquí es el pelo de la mazorca. Son ejemplos de patres, Sejourné, también el pelo de maíz, ¿verdad? Estos son semillas. Pues yo estuve en práctica con Vera el otro día y él me dijo que mira, no es posible que sea una cabeza aquí, pero estás tratando del Dios. Y para los sacerdotes, para hacer como en bailes como el Dios, si fuera posible que poner como un tocado o una cosa sobre la cabeza del concepto, es así. Son ejemplos estudiados por René. Hay un montón. Es muy distinto que es la forma muy popular en Teotihuacán. Esa cabeza es totalmente distinta. Este ejemplo no es de Teotihuacán y fue publicado por usted, ¿sí? Okay. Es de Veracruz, pero esta forma de oblique tabular es como lo opuesto de los dos de maíz. Son totalmente distintos. Entonces es una
cráneo que viene de aquí, de Yucatán, y es de Veracruz. La forma es muy distinta. Entonces, para hacer esta cosa, no es como solamente pelo, es una forma básica de la cabeza. También con los mecas. Esta figura meca se dice a veces como una forma de calabaza, pero en realidad no, en forma de aguacate. En realidad no es probablemente como los mayas después, es una forma de maíz. Esto es un ejemplo de Teotihuacán. Rarísimo, ¿sí? Para ver a esta persona en el metro, raro, ¿sí? Obviamente no es posible, pero en el sur de Perú, casi igual. Bueno, es una serie de ejemplo maya del Petén, pero la forma es más o menos. Más o menos. Es de la costa sur de Perú. Y yo encontré este ejemplo en el Museo del Arte en Denver, y es una pieza de Teotihuacán. Yo estoy pensando, su cara es muy fina, muy estricta. Y estoy pensando de tu cabeza aquí. Es parte de arriba, es su tapadora. Es la misma forma que tenemos en las figurillas. En punto de la pieza de cerámica. Y puede ser posiblemente había una mazorca aquí, en sus manos. Está sentado, no como un estilo de Teotihuacán, que generalmente las rodillas están por arriba, pero estilo maya. Está sentado como estilo maya. En su cabeza hay un hueco. También esta parte enfrente es muy común del dios maíz de clásico temprano. Igual. Y también la parte de abajo de pelo. Hay un hueco aquí, posiblemente para humo, pero también puede ser para pelo. ¿Sí? Como el pelo de la mazorca. Como ejemplos tenemos el gofo. Eso es parte es para poner pelos. Es decir, para mí, esta figura no es solamente como un joven, pero la forma de la cabeza y el pelo en un lado es el dios de maíz. Es un otro ejemplo que ya hemos visto del Museo Amparo de Teotihuacán. Esta pieza de cerámica está en The Art Works en Washington. Y es de Teotihuacán, el tipo de cerámica es de Teotihuacán y tiene una concha en este lado. Pero mira la parte de arriba, es la mazorca con el pelo, maizo en inglés. Es un ejemplo de una naranjada delgada, estilo de Teotihuacán, hay una concha aquí, más o menos igual. Y en perfil, es una cabeza pura maya, pero es un maya que ya está muerto, su cabeza ya está cortada. La forma es muy similar. Son ejemplos de cabezas cortadas en el arte maya, pero es de Teotihuacán. Y probablemente está tratando del mismo mito de Hunapu cuando su cabeza fue cortada. Y yo encontré una publicación, si solamente hay una foto que no está muy bueno. Oh, debo anotar otra cosa. Es que es como tiene dos cámaras, está como una pieza de cerámica aquí en medio y puede ser como usar pintura de colores distintos como rojo o negro en este lado para pintar. En realidad en la selección en Alabocari hay dos ejemplos. Este ejemplo aquí. También el pelo de la mazorca, los dos huecos, y tiene una cosa así para poner una tapadora. Es igual que tenemos en Punteo. Es el otro. Es más fascinante porque parece que
con esas cosas así, con bolitas, por arriba también a esas líneas que parecen muy como ¿cuál fruta? Cacao. Es una mezcla. Como tenemos aquí. El cacao, la fruta es como mazorca. Entonces es la cabeza de Orthodox y este cacacho. Es muy el perfil es casi igual. Y para recoger la cabeza ya tenemos esto. Bueno, para terminar, me gustaría mencionar con estas piezas de cerámica de la cabeza de Dios de maíz pueden ser para poner tinta, pintura. Aquí, ahí también tiene hueco. Aquí la cara, la cabeza está sobre un pólice. Y no es necesario que hacer como una máscara sobre el pólice, es probablemente porque está pintando el pólice. La cabeza, el pólice. Pólice, la cabeza. Cabeza de Dios también. Es decir, que esto es como el Dios de cultura, de escrito. Y la cosa para terminar, ya no tenemos más tiempo, pero esto es un ejemplo de Teotihuacán como de 2 siglos después de Cristo, y también tiene una forma muy similar de aquí, más o menos al mismo tiempo. Y para mí ahora es el origen de la luz de maíz de México Central, es de aquí. Viene probablemente como 100 años antes de Cristo, por los mayas hasta México Central de Teotihuacán, así en Cacaxtla, a Chichén, hasta las mexicas en México. Para mí es la manera, porque no tenemos dioses de México Central, esta parte no existe. Por ejemplo, este es Chichén, y tiene como muchas mazorcas que está saliendo de la cabeza. Es el sitio de Tolosiborja, casi igual. Y probablemente es una manera como si... Pues no es solamente este ejemplo. Hay un hombre pájaro. Es una pieza de cerámica de Mocaya, de Costa Sur de Chiapas, como 1400 antes de Cristo. Es un dios pájaro, pero un pato. Ahora voy a presentar en Harvard, en como 2 semanas, el origen de Ehecatl. El Ehecatl de México Central, el dios pato del viento, no es un dios que viene originalmente de México Central, pero también del suroeste, el lugar de los mayas y hasta los olmecas y culturas antes. Pero esta es otra práctica. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Tauber. Creo que sí tenemos un poco de tiempo para unas 2 o 3 preguntas. Con mucho gusto. Sí.